El tema que vamos a ver, hermanos, se llama los hijos de Dios y el amor hacia los hermanos. La semana pasada vimos un tema sobre los hijos de Dios y nuestra relación con el pecado. Estudiamos lo que significa el nuevo nacimiento, así como algunas evidencias de los que son cristianos, de los que no son y de los que son. Vimos algunas evidencias. Allí en 1 de Juan capítulo 3, creo que nos quedamos en el versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, una persona que no es creyente, aunque venga a la iglesia, pues no va a tener amor por los hermanos, ni se va a comportar rectamente, que es lo que significa justicia. Esta es una evidencia que nosotros podemos tener también de los que sí somos creyentes, que manifestemos amor hacia los hermanos, ¿verdad? Dice Romanos, en el capítulo 12, yo se los leo, dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12, 9. Fíjense que amar a las personas, algo que vamos a ver en esta hora, tiene que tener obras. O sea, dice la Biblia que no amemos nada más de palabras, ¿verdad? Sino de hechos y en verdad. Pero se puede pensar que alguien es muy amoroso o amorosa, o que ama a los hermanos, pero muchas veces en la realidad no es así. ¿Se acuerdan ustedes de Judas, el que traicionó al Señor Jesús? Dice la Biblia que él era un cercano a Jesús. Inclusive, ¿cómo traicionó a Jesús? Con un beso, ¿verdad? Pero no le amaba. Él fingía que amaba a Jesús. También fingía que amaba a los pobres. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron los discípulos, cuando aquella mujer derramó el frasco de alabastro. Y podemos nosotros aparentar un amor, pero no tenerlo, o sea, no tener un genuino amor. Versículo 11, 1 de Juan 3:11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amarnos es la más grande evidencia de un cristiano, la más grande evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Antes a lo mejor odiabas a los creyentes, a los cristianos, y ahora ya no es así, ¿verdad? ¿Sí amas a los cristianos, a los hermanos? ¿Sí se aman entre ustedes? ¿Más o menos? Vamos a Efesios 5, capítulo 5, versículo 1. Entonces, el amor es la más grande evidencia de que somos creyentes. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Verdad que Jesucristo no nada más dijo que nos amaba, sino que se entregó, ¿verdad? Él demostró su amor hacia nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Él es nuestro máximo ejemplo de amor. Un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que se da. Si nosotros amamos a Dios, vamos a amar a los hermanos, vamos a servirle, vamos a ver por el bien de los demás. O sea, no es que una persona diga yo amo a Dios
y es indiferente a los demás. Dice aquí, versículo 2, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor que Jesucristo mostró por nosotros en la cruz fue un olor fragante delante de Dios. Y nosotros cuando amamos a los hermanos, es un olor fragante delante de Dios, ¿verdad? Es una forma de adorar a Dios, dándonos hacia los demás, hacia los hermanos. Hay un pasaje que nos habla también de esto en Mateo capítulo 22, acerca del mandato del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 36. Ahí vienen los dos mandamientos. Dice ahí, versículo 36, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Van los dos muy relacionados. No podemos amar a Dios y odiar a los hermanos. A lo mejor no te caen algunos bien, ¿verdad? Pero necesitamos el amor de Dios para que podamos amar a todos. Así como Cristo nos amó, así nosotros debemos de amar también a los hermanos. Regresamos ahí a 1 de Juan 3, 12. Leo el 11 para 1 de Juan 3, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo amó Caín? Pues él no amó, ¿verdad? Él odió, él tuvo envidia. Mató a su hermano, ¿verdad? Tanto lo amaba que lo mató. Antier creo que salió en las noticias de no sé si alguno vio las noticias, de una muchacha que mató a su novio, que le clavó que lo puñaleó, ¿verdad? Y luego ya que lo había apuñaleado, le estaba diciendo que lo amaba. Es que qué drástico es el mundo, ¿verdad? Te mato y te amo. Y este mundo pues está de cabeza. ¿Cuántas muertes no hay diario en la ciudad? Nada más en la ciudad. Que ya mataron a 5 y que ya mataron a 7. Porque en este mundo no hay amor al prójimo. Pero nosotros como cristianos es lo primero que Dios restaura en nuestras vidas, su amor. Nos cambia el corazón, nos transforma y podemos amar a los hermanos. Abel no se defendió, ¿verdad que no se defendió? No dice la Biblia que se haya defendido. Yo creo que pudo haberse defendido como todos podemos defendernos. Jesús tampoco se defendió en la cruz. Él dijo, ¿no crees que puedo orar a mi Padre, verdad? O sea, él podía defenderse, pero su amor por nosotros hizo que no se defendiera. Y a lo largo de la historia cristiana se relatan muchos casos de mártires que han dado su vida por Jesús, por los hermanos. Vamos a leer el pasaje de Génesis capítulo 4, versículo 3. Estaba leyendo esta parte y me llamó la atención el hecho de que del motivo por el cual mató a Caín a Abel. Vamos a leerlo, Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos? Estaban ofreciendo una
ofrenda. Fíjate la raíz de lo cual, o por lo cual, mató Caín a Abel. O sea, no fue por las cuestiones económicas, porque también hay, ¿verdad? No fue por otras circunstancias que Caín se metió o que Abel se metió con la esposa de Caín y ahora lo voy a matar, ¿verdad? ¿Por qué mató Caín a Abel? Por la ofrenda, por una ofrenda que era para Dios. ¿Se dan cuenta lo que causó? Y fíjense que nosotros como cristianos, como servidores, tenemos que tener presente de no matar a nuestro hermano que está sirviendo junto a nosotros. Si Dios se agrada de su ofrenda, o sea, no debe de haber envidia en nuestros corazones. Amén. Porque miren, nosotros ya ven que la Biblia es bien sencilla, ¿verdad que es bien sencilla? Pues estamos leyendo y tú dices amar a los hermanos, amar al prójimo. Pero la cuestión es aplicarlo en los momentos en los que se nos van presentando. Y si tú estás sirviendo o estás en alguna situación y tu hermano es reconocido, no tengas envidia de él o de ella. O sea, no hay que matar a los hermanos con tal de que uno sobresalga. Amén. Entonces, pues Caín pudo haberse arrepentido, pudo haberle dicho al Señor, Señor, perdóname, te voy a ofrecer una mejor ofrenda que la que te he traído. Pero se fue por el camino fácil, ¿verdad? Y mató a su hermano. Así que, ¿tú realmente amas a tu hermano? ¿A tu hermana? O sea, ¿qué tanto le amas? ¿Cómo manifestamos ese amor? Si hay envidias, si hay celos, no debemos de mentir contra la verdad, ¿verdad? Entonces creo yo que nos hace falta crecer en el amor a Dios, hacia Dios, y en el amor hacia nuestros hermanos. Creo, y fíjense, hermanos, cómo aquí no se da un énfasis al conocimiento, sino al amor. Quizás en el tiempo del apóstol Juan, había muchos filósofos, muchas personas estudiadas, letradas, pero él se va a la esencia de lo que es el cristianismo, que es el amar a los demás. Nosotros podemos jactarnos de tener una sana doctrina, pero la sana doctrina se debe de traducir en amor. Enamora a tu esposa, enamora a tus hijos, enamora a tu esposo, enamora a los hermanos. Dice la Biblia que nos soportemos los unos a los otros en amor, ¿verdad? ¿Va que así dice? Entonces, el amor cubrirá multitud de pecados, hará que nos soportemos. Entonces, ¿por qué mató Caín a Abel? Por algo que tenía que ver con Dios, por una ofrenda. Y yo he sabido de muchas personas, por ejemplo, un caso que me tocó vivir, es que le levantaron falsos a un pastor, fíjense, porque había una pareja, un matrimonio que querían ser los pastores de esa iglesia, y le empezaron a hablar por teléfono con los hermanos, y levantar calumnias pues fue algo feo, ¿no? ¿Saben qué terminó haciendo el pastor? Terminó renunciando. Y los que le levantaron falsos son los que son pastores de esa iglesia ahorita. ¿Cómo creen que está esa iglesia? Entonces, se da esto entre los hermanos. Entonces, nosotros debemos de amarnos. El amarnos es una evidencia que realmente Jesús habita en nuestros corazones, que realmente Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos míos, no os extrañéis. Esa palabra extrañar significa asombrar o maravillar, si el mundo os aborrece. Por un lado, debemos de amar amarnos entre nosotros, pero por otro lado es algo común
que el mundo nos aborrezca. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 15. Entonces, no nos extrañemos, no nos asombremos si el mundo nos aborrece. Juan capítulo 15, versículo 18. O sea que si tú antes de ser cristiano eras, como dicen los jóvenes, la onda, ¿verdad? Tú eres el que armaba la fiesta, tú eres el que para todo, tú empezabas a hacer ahí el desorden. Si te vuelves a Cristo, ¿crees que te van a amar o que te van a aborrecer? Te van a empezar a aborrecer. Juan capítulo 15, 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, es un hecho que nosotros como creyentes, el mundo nos va a aborrecer. Pero es un hecho también que si somos cristianos, somos hijos de Dios, vamos a amarnos entre nosotros, ¿verdad? O sea, a lo mejor te vas a perder de tus amigos, pero vas a tener nuevos amigos, nuevos hermanos en la familia de Dios. La abuelita de Moni, una señora, Moni, mi esposa, una señora ya mayor, ya grande, se convirtió, ella ya murió hace un par de años, pero ella se convirtió, pero no iba a la iglesia, porque nosotros cuando íbamos a la misión allá en Melaque, terminaba la reunión, íbamos a comer y después de comer íbamos una hora con la abuelita a predicarle. Y eso era una costumbre ya de que siempre íbamos y al inicio ella no quería, pues, como todos, ¿no? Llegó hasta ofender a Moni por el hecho de ser ella cristiana. Pero empezamos a compartirle y le dijimos, vamos a leer la Biblia, su Biblia, no la nuestra, ¿verdad? La Biblia de la Iglesia Católica. Y empezamos a leerla, y luego Moni le dejaba tarea y le decía, abuelita, empieza a leer el Evangelio de Juan o empieza a leer el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué creen que pasó? Empezó a abrir sus ojos espirituales, la abuelita. Pero ella no dejaba de ir a la misa. Entonces, llegó el momento en que ya no se sintió parte de allá. Y aparte se enfermó, ya no pudo ir. Y después de 2 meses que ya no iba, nosotros íbamos a visitarle. Después de 2 meses llegó el sacerdote y le dijo, doña Lupe, así llamaba, ¿por qué no ha ido? Y le dijo ella al sacerdote, con usted quería hablar. A ver, pásele, siéntese. ¿Por qué no nos ha enseñado la Biblia? Y le empezó ella a decir. Y le dijo el sacerdote, si usted sigue en eso, ya no le vamos a ayudar porque a veces le daban una despensa. Pues no quiero que me ayuden, ¿verdad? Pero ella entonces se empezó a sentir sola. Se empezó a sentir sola y es que ya no se sentía parte de ese grupo. Y aparte seguía leyendo. Pero no la invitábamos a la iglesia, fíjense. Pero ella seguía. Nosotros ya sabíamos, ya estábamos seguros que ella ya era cristiana, ya había nacido de nuevo. Y cuando le dijimos, vamos a ir a la iglesia, ¿gusta ir? Brillaron sus ojitos, ¿no? Sí quiero ir. Y llegó a la iglesia y pues se sintió bien identificada. Entonces le dijimos, mire, pues dejó unos, pero aquí tiene otros, unos hermanos. Y de ahí fue fiel hasta que se murió. Mi suegra pasaba por ella y si llegaba tarde,
Rosa, ¿por qué? ¿Dónde estás? Ya ven, a mí no me gusta llegar tarde a la iglesia. O sea, se convirtió. ¿A cuántos les gusta llegar tarde a la iglesia? Entonces, no, tenemos que tener buenas convicciones. Y ella fue fiel, ella no, antes de morir dijo, a mí no me gusta, yo no quiero que me hagan novenas, rosarios, nada de eso. Pero como únicamente mi mamá, mi suegra es la cristiana de toda esa familia, nada más ella y la abuelita, pues los tíos le hicieron. Pero sabemos que ella está con el Señor, gozándose. Se echó de enemigos a sus propios hijos, se echó de enemigos a sus propias hermanas, hermanos. Creo que nos identificamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Eso es algo que, el pasaje es Lucas 12, 49, 53. Lucas 12, 49, 53. Entonces, si el mundo nos aborrece, no nos extrañemos. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú eres un hombre o una mujer que quiere vivir el Evangelio, vas a padecer persecución. Si realmente lo quieres vivir tal cual es. Si te diluyes, si tú medio que eres cristiano o te camuflajeas, pues no vas a padecer persecución. Al contrario, ¿verdad? Te vas a hacer a los del mundo. Entonces, ¿por qué nos aborrecen? Por hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense, hay una doctrina, una falsa doctrina, que se llama el dominionismo o el reino de Dios ahora. ¿Se han escuchado de esa doctrina? El dominionismo o el reino de Dios ahora es una doctrina que enseña que nosotros vamos a gobernar en este mundo. Esta doctrina enseña que tú estás llamado a ser cabeza y no cola. O sea, toman versículos que sí están en la Biblia, pero lo tuercen. Entonces, esta doctrina, con tal de ganar adeptos, con tal de cumplir su objetivo, diluyen el Evangelio, y al diluir el Evangelio, pues se acaban las persecuciones. Entonces, el dominionismo habla acerca de que nosotros vamos a gobernar este mundo, pero no, el mundo nos va a aborrecer, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que estamos estudiando aquí en el Evangelio en la carta de Juan. No es que nosotros vamos a dominar el mundo, sino que el mundo nos va a aborrecer. Entonces hay que tener cuidado con esas doctrinas que aparentemente son buenas, pero que no son bíblicas. Primera de Juan 3, 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, si tu corazón no es un corazón que ame, estás todavía en muerte. Si tu corazón es un corazón duro, no eres creyente en realidad. Es importante esto, hermanos, porque si no se dice la verdad de la palabra, podemos vivir engañados. Entonces, si tú vienes aquí a la iglesia, al instituto, pero odias a la mitad del instituto bíblico y te caen mal, ¿verdad? Pues te estás engañando. Todavía estás en tinieblas.
Es que esto es algo sobrenatural, es una obra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Saulo? Dice la Biblia que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. O sea, Saulo era un matón de cristianos. Y cuando se convirtió, ¿siguió matando cristianos? ¿Verdad que no? Defendió la fe que él perseguía. Este domingo estaba platicando con una persona que vino por primera vez aquí en la iglesia y se aburre en la iglesia, ¿verdad? Se aburre en la iglesia y pues se ve que no nos ama. Pero si esa persona se llega a convertir, luego la traemos para que lo van a ver transformado. Hay un hombre que contó una historia acerca de un borrachito que entró a una iglesia y entró y empezó a maldecir, empezó a ofender a los hermanos. Y es que ustedes, y que sabe qué, y empezó a ofender, son una bola de hipócritas, ya se la sabe, ¿no? Y estuvo ahí y pues todos los hermanos lo veían y decían, pues nada más se le quedaban viendo. Al siguiente día a la siguiente reunión volvió a ir. Y en medio de la reunión él empezó a ser quebrantado. Él empezó a llorar, empezó a arrepentirse. Y a la siguiente reunión volvió a ir. Y ese hombre empezó a expresar un amor hacia los creyentes. Entonces le preguntaron, porque dieron oportunidad de que diera su testimonio, ¿no? De que estaba ahí. Entonces él dijo, hermanos, antes los odiaba, pero ahora los amo, dice. Y se rió y nada más traía un diente porque era medio vagabundo, ¿no? Pablo se convirtió de a de veras. Y nosotros necesitamos ser cristianos de a de veras. Ahora él era el perseguido. Ahora dice la Biblia que pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces no nos extrañemos si el mundo nos aborrece. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esta palabra aborrecer significa desagradar intensamente. Es como si dijéramos odio con odio, jarocho, ¿verdad? Así, con ganas. Desagradar intensamente, sentir antipatía o aversión hacia una persona. O sea, no tenemos que sentir aversión. Que ves al hermano o a la hermana y dices, híjole, te da hasta dolor de estómago, ¿verdad? Cuando lo ves. Acá. Es que no lo soporto. Y sí hay cristianos así. No, tú tienes que amar. Yo tengo que amar así como Cristo nos amó. Se entregó por nosotros. Dijo Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Habla de un corazón no arrepentido. ¿Recuerdan ustedes la historia de David y Saúl? Dice la palabra del Señor que cuando volvían de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando. ¿Y se acuerdan lo que cantaban? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000.
Miren, Caín mató a Abel por la ofrenda, ¿verdad? Y aquí los dos servían a Dios, pero uno era usado más tremendo, ¿verdad? David que mató al gigante. Dice la palabra que se enojó Saúl en gran manera, igual que Caín. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. O sea, si tú permites que el odio esté en tu vida, va a ir avanzando, hasta puedes quedar endemoniado, ¿no? Y un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Ya no vemos bien, ya nuestro juicio está nublado. David tocaba con su mano como los otros días. O sea, a David no le pasó nada, ¿verdad? Y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Tenemos que tener cuidado de enclavar a los demás hermanos. Siempre debemos de buscar el bien de los demás, el bien de los demás hermanos. Si Dios lo está usando, pues gloria a Dios, ¿no? Si a ti no te usa como a la otra persona, el Señor, pues Él sabe. Dios da a unos 5 talentos, a otros 3, a otros 2. Es decir, que no todos tenemos la misma capacidad. Entonces, tenemos que amarnos con el amor de Dios, no con el amor del mundo. Dice versículo 16, 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. O sea, que no solamente es no matar, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos por los demás. Debemos de poner nuestra vida, habla de nuestra alma. Este es un grado máximo de amor. Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus hermanos. Y tenemos que amar con este amor sacrificial. Hay que amarnos, hacer lo bueno, hacer lo correcto. Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor Jesús les estaba hablando acerca de la muerte que él tendría, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y el Señor le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es decir, que nosotros podemos amar de boca nada más, como Pedro. O sea, el amor de Pedro no se había perfeccionado. Por eso después el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Se lo dice 3 veces. Porque cuando él le dijo al Señor, Señor, mi vida pondré por ti, después de eso lo negó. Entonces, vamos a tener en nuestras vidas momentos en que podemos ejercer el amor de Dios. Entonces, no se trata de que aparentemente mostremos un amor, sino de que realmente lo seamos. O sea, no es que digamos, ay, amado hermano, ¿verdad? Amada, amadita, amadito, ¿verdad? O sea, no se trata de que externamente seamos así. Se trata de que genuinamente, internamente podamos amar. A lo mejor alguien, no sé si a ti te ha pasado, pero a lo mejor en ocasiones en que has estado en situaciones difíciles, del que menos esperabas es de quien mostró ayuda. Tú decías, yo no pensaba que el hermano o la hermana me iba a ayudar. Pero ese es el amor que actúa.
¿verdad? No, no es ay, viene el hermano que anda en necesidad, déjame escondo para que yo no quiero ayudar, ¿verdad? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y yo no lo comparto con nadie. Dice la Biblia, versículo 17, 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si alguien, dice otra versión, tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Entonces, el amor se refleja cuando nosotros vemos a alguien que tiene necesidad y le ayudamos. Tampoco no somos adivinos, aquí no practicamos la adivinación, ¿verdad? Somos cristianos. Hay gente que pasa por necesidad y nadie más sabe sino él o ella. Tampoco vamos a poner un letrero, publicar en el Facebook, ¿verdad? Se aceptan ofrendas, donativos, en efectivo o en especie, número de cuenta. Pero el que estemos juntos, el que tú tengas amigos cristianos, pues es obvio, a veces es obvio. O el simple hecho de preguntar, ¿cómo estás? Dice la palabra, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, de hacer bien, de la ayuda mutua. O sea, somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos que demostrarlo con nuestros hechos, con nuestras obras. Y el versículo 18 es muy claro, dice la Biblia, 1 Juan 3:18, dice ahí la carta. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, no andemos diciendo, ay, cuánto te amo, ¿verdad? Tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga. Pero a la hora de que pasan las situaciones, no estamos ahí. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice otras versiones, que nuestro amor no quede solo en palabras. No debemos limitarnos a decir que amamos. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, habla precisamente también de esto. 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Fíjense, hermanos, a veces la gente del mundo es más generosa, más dadivosa. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte de la Biblia del buen samaritano? Ahí refleja un amor genuino. Y los otros religiosos no hicieron lo que el buen samaritano hizo. Entonces nosotros, como creyentes, debemos, no es que ustedes o yo tenga que manifestar, es una obra que Dios hace. Es un fruto el amor, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto la clase pasada acerca de que cada uno de acuerdo a su naturaleza. Platicaba con una persona, estábamos platicando ahí varios, y una persona está metida en la drogadicción. Entonces, para que esta persona pueda salir, necesita nacer de nuevo. Podemos pedirle que se porte bien, y hasta eso que él no tiene una actitud agresiva o mala, así una actitud que usted diga, ay, lo veo y me da miedo. No, lo ves y dices, se ve bien, pero es esclavo de las drogas. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a mi naturaleza, es que vamos a actuar. Ya, ahora también no es que Dios lo haga por nosotros. Recuerden, nosotros tenemos el potencial de Dios, tenemos
los genes del Señor para poder hacerlo. Nosotros tenemos que actuar en obediencia. Primera de Juan 3:19. Esta parte está interesante. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Esta palabra corazón significa nuestros pensamientos, nuestra mente, pero también significa conciencia. En otras palabras dice, pero si nuestra conciencia nos reprende, reprender significa desaprobar o condenar, mayor que nuestra conciencia o nuestro corazón es Dios. Dios, a través de nuestra conciencia, o Él dejó nuestra conciencia para que nosotros seamos sensibles a la necesidad del hermano. Pero les digo, a veces la gente que no es creyente, a veces tiene más conciencia en el sentido de ayudar a los demás. En Romanos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, tú ya escuchaste la palabra. ¿Ves a alguien que está en necesidad? ¿Qué tienes que hacer? Ayudarle, ¿verdad? Y si tú no le ayudas, tu conciencia te va a acusar y te va a decir, debiste de haberle ayudado. La cita es Romanos 12, 14 y 15. ¿Cómo es que nuestra conciencia es, porque miren, sin Cristo, nuestra conciencia está cauterizada, pero cuando somos expuestos a la palabra, nuestra conciencia empieza a ser limpiada. Cuando vinieron acusando a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, traían piedras y Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice la Biblia, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, que cuando nuestra conciencia o nuestra vida, nuestra mente, la exponemos a la palabra de Dios, nosotros vamos a darle una respuesta a Dios, o una respuesta positiva o una respuesta negativa, acusados por nuestra conciencia. Por eso es lo importante de que nosotros seamos expuestos a la palabra. También habla en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, yo se los leo. En el capítulo 2 habla del sermón que el apóstol Pedro da a las personas, a los judíos que habían crucificado a Jesús. Dice la palabra en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, la palabra de Dios es la que va a ir sensibilizándonos cada vez más, cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Que cuando leamos su palabra nosotros actuemos. Por ejemplo, este tema que estamos viendo, si estamos estudiando que Dios nos manda a amarnos entre nosotros, a amar a los cristianos, a ayudarnos unos a otros, entonces cuando tengamos la oportunidad, nuestro corazón nos va a reprender, y mayor que nuestro corazón es Dios, ¿verdad? Nos va a reprender, el Espíritu Santo nos va a redarguir y te va a decir, ayúdale, tú tienes más que ellos, tú puedes ayudar. Amén. Versículo 21, regresando a Primera de Juan 3, 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Miren, la conciencia
Es algo que no podemos sobornar. No podemos nosotros autoengañarnos. La conciencia nos va a dirigir siempre y cuando nuestra conciencia no esté cauterizada, esté sensible a la voluntad de Dios, a los mandamientos. Porque muchas veces nosotros nos queremos engañar, pero pues ¿a quién engañamos? Ni siquiera a nuestra conciencia y a Dios menos, ¿verdad? Así que si alguien está caminando con Dios, el Señor le mostrará lo que debe de hacer. Su conciencia, a veces hemos dado algún consejo, pero no sabemos exactamente qué decisión tomar y apelamos a la conciencia, ¿verdad? Y apelamos a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estás haciendo las cosas bien, tienes paz de Dios. Cuando estás haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo te redarguye. Es más, aunque no lo hayas hecho, pero que estés a punto de hacerlo, el Espíritu Santo te está redarguyendo, tu conciencia te está acusando. Ahí esa actitud no es correcta. Y lo mismo sucede en relación a ayudarnos unos a otros. Tenemos que ser sensibles sensibles a Dios, para que nos podamos apoyar, para que podamos funcionar como un cuerpo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos limpia nuestra conciencia también. Y, Señor, ayúdanos a amarnos, Señor, amarnos unos a otros, a dar nuestra vida, Señor, por los hermanos, a dar nuestra vida, Señor, por tu obra, con un amor genuino, Señor. Si alguien no está amando de esta manera, Señor, te ruego que tú le muestres el camino que debe de andar. Guíalo, Señor, al arrepentimiento. Habla su vida, Señor, que pueda ser compungido de corazón, así como aquellos hombres, al escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.